como una corazonada te salvó o salvó a más personas de un terrible final. Historia 1. Hasta el día de hoy, no he sabido explicar por qué aquel día decidí desviarme del sendero principal. El bosque de pinos era el mismo de siempre, el aire frío, el crujido de las hojas secas, el olor a resina que parecía limpiar los pensamientos. Iba caminando con la tranquilidad de quien cree conocer cada rincón, hasta que algo dentro de mí se tensó. No fue un sonido. No fue un movimiento. Fue una sensación, como un tirón suave en el pecho, una advertencia silenciosa. Me detuve en seco. Gira a la derecha, susurró mi intuición, sin palabras, pero con una urgencia que no dejaba espacio para dudas. Obedecí. Me interné entre los árboles, abriéndome paso entre ramas bajas. Caminé unos 20 metros cuando escuché un gruñido que me heló la sangre. No era un gruñido normal, era áspero, quebrado, como si la garganta que lo producía estuviera ardiendo. Me agaché instintivamente. A través de los troncos pude ver al oso. Un oso enorme, con la mirada perdida y la espuma blanca acumulándose en su hocico. Se movía de forma errática, golpeando el suelo, respirando con violencia. Rabia. No había duda. Si yo hubiera seguido por el sendero, habría quedado justo en su trayectoria. Mi corazón latía tan fuerte que temí que él también pudiera oírlo. Permanecí inmóvil, casi sin respirar, mientras el animal avanzaba tambaleándose. Pasó tan cerca que pude oler su pelaje húmedo y sentir el temblor del suelo bajo sus pasos. Cuando por fin se alejó, mis piernas tardaron un buen rato en recordar cómo sostenerme. Me quedé allí, apoyado en un tronco, tratando de entender qué me había empujado a desviarme justo a tiempo. No encontré explicación lógica. Solo una certeza: a veces, la mente tarda en procesar lo que el instinto ya sabe. Y ese día, esa corazonada, esa voz silenciosa que solemos ignorar, me salvó la vida. Desde entonces, cada vez que camino por un bosque, escucho con más atención. No solo a los pájaros o al viento entre las hojas, sino a ese pequeño aviso interno que, de vez en cuando, decide hablar. Historia 2. Crecí pensando que la naturaleza era un concepto bonito, desde la ventana de mi apartamento. Pero un día me desperté con esa idea absurda de conectar con lo salvaje. Así que agarré una mochila, unas botas que todavía olían a tienda nueva y me fui directo al famoso bosque de los relámpagos errantes. Sí, ya sé, el nombre solo debería haber sido suficiente para hacerme dar media vuelta. Al principio todo iba bien. Caminaba entre los árboles sintiéndome como un explorador profesional, aunque lo más salvaje que había enfrentado en mi vida era el tráfico de la ciudad. El aire era fresco, los pájaros cantaban, y yo empezaba a creer que esto de la naturaleza no estaba tan mal. Hasta que escuché el primer rayo. No fue un trueno lejano, no. Fue un ipraac, tan cerca que sentí cómo se me electrificaban hasta los pensamientos. Me quedé congelado, mirando el cielo como si fuera a encontrar un letrero que dijera perdón, error técnico. El segundo rayo cayó aún más cerca. Ahí ya no pensé nada heroico. Solo pensé: este va a ser mi fin. Literalmente me voy a terminar chamuscado en medio del bosque como un tostador defectuoso. Y entonces pasó algo raro. Una sensación en el pecho, como un tirón, una alarma interna que no sabía que tenía. Una corazonada pura, de esas que no discutes. Miré alrededor y vi una formación de rocas grandes, como un pequeño refugio natural. No lo dudé. Corrí como si me persiguiera la factura del alquiler y me metí debajo de las piedras justo cuando un rayo cayó exactamente donde yo había estado parado segundos antes. El suelo vibró, el aire olió a quemado y yo abracé mi mochila como si fuera un escudo mágico. Me quedé ahí un buen rato, escuchando cómo el cielo seguía lanzando rayos al azar, como si estuviera jugando a la ruleta eléctrica. Cuando por fin todo se calmó, salí despacio, con el corazón todavía golpeando como tambor. En ese momento decidí que ya había tenido suficiente naturaleza por un año. O por una década. Volví a la ciudad con el pelo un poco chamuscado y una historia que nadie me creyó, pero yo sé lo que pasó. Ese día, mi corazonada me salvó de convertirme en un experimento fallido de electricidad.
Y desde entonces, cada vez que alguien me dice debería salir más al aire libre, yo solo sonrío y pienso, no, gracias. Ya tuve suficiente aventura para toda mi vida. Historia 3. Si hablamos de montañas, no soy precisamente un experto. De hecho, mi relación con la nieve siempre había sido estrictamente decorativa, verla caer desde la ventana, tomarle fotos, admirarla desde lejos. Pero un día decidí que ya era hora de vivir la experiencia completa. Así que me apunté a una caminata invernal por un valle famoso por sus paisajes y, según descubrí después, también por sus avalanchas espontáneas. La caminata empezó bien. El aire frío me despejaba la mente, el crujido de la nieve bajo mis botas sonaba casi musical y yo me sentía como protagonista de un anuncio de ropa térmica. Todo iba perfecto. Hasta que no. Mientras avanzaba por una ladera amplia y silenciosa, me invadió una sensación extraña. No era miedo, ni cansancio, ni frío. Era una punzada en el pecho, un tirón suave, como si algo dentro de mí dijera, detente. Ahora. Me quedé quieto. Miré alrededor. Nada. Solo nieve, montañas y un silencio tan profundo que casi podía escucharse a sí mismo. Pero la corazonada insistía. Una incomodidad que no sabía explicar. Sin pensarlo demasiado, me desvié unos metros hacia un saliente rocoso que formaba una especie de pequeño refugio natural. Me agaché allí, sin saber muy bien por qué. Y entonces lo escuché. Un estruendo lejano, como si la montaña hubiera decidido despertarse de mal humor. El sonido creció, se acercó, se volvió un rugido. En cuestión de segundos, una masa enorme de nieve se desprendió ladera abajo, arrasando exactamente el camino por el que yo había estado caminando hacía apenas un minuto. Me quedé paralizado, viendo cómo la avalancha pasaba frente a mí como un río blanco y furioso. El suelo tembló, el aire se llenó de polvo helado y mi corazón latía tan fuerte que pensé que también iba a provocar un derrumbe. Cuando todo terminó, salí del refugio temblando, no sé si por el frío o por la adrenalina. El sendero había desaparecido bajo toneladas de nieve. Yo, en cambio, seguía ahí, intacto, gracias a esa sensación inexplicable que me había empujado a moverme justo a tiempo. Desde ese día, cada vez que tengo una corazonada, por pequeña que sea, la escucho. Puede que no siempre tenga razón, pero una vez me salvó la vida, y eso no se olvida. Historia 4. Si alguien me hubiera dicho que mi primer día en la cocina de un restaurante sería tan educativo, no le habría creído ni una palabra. Éramos un grupo de novatos, todos nerviosos, todos tratando de parecer profesionales mientras secretamente rezábamos para que el supervisor no saliera y nos encontrara quemando algo que no debía quemarse. Yo estaba picando cebolla, con más lágrimas de miedo que de irritación, cuando escuché un "foos" detrás de mí. Me giré y vi la sartén de aceite convertida en una antorcha olímpica improvisada. El fuego subía como si quisiera tocar el extractor. Mi compañero Justin, igual de novato que yo pero con el triple de pánico, entró en modo solución rápida. Y su solución rápida fue agarrar una cubeta de agua. Una cubeta de agua. Yo no soy un experto, pero incluso yo sabía que eso era básicamente invitar al fuego a expandirse como si estuviera en un festival. En ese momento sentí algo raro, un tirón en el pecho, una urgencia, una corazonada tan fuerte que casi me empujó físicamente. Sin pensarlo, grité. No, Justin, no lo hagas. Justin se quedó congelado, cubeta en mano, ojos de venado asustado. Yo, movido por esa intuición que no sabía que tenía, corrí hacia la sartén, agarré la tapadera de metal más grande que encontré y la puse encima con un golpe seco. El fuego, como si hubiera entendido que ya no era bienvenido, se apagó en cuestión de segundos. Silencio total. Solo se escuchaba nuestra respiración agitada y el goteo dramático de la cubeta que Justin seguía sosteniendo. Nos miramos. Él temblando. Yo también, pero fingiendo que sabía exactamente lo que hacía. ¿Cómo supiste? Me preguntó. La verdad es que no supe nada. Solo sentí esa corazonada,
ese instinto que aparece cuando el caos te mira a los ojos y te dice, actúa ya. Cuando el supervisor regresó, nos encontró limpiando la estufa como si nada hubiera pasado. Nunca supo que, de no ser por esa intuición repentina, probablemente habría regresado a una cocina convertida en fogata. Desde ese día, cada vez que huelo aceite caliente, mi corazón late un poquito más rápido, pero también recuerdo que, al menos una vez, mi instinto me hizo quedar como un héroe accidental. Historia 5. Siempre he pensado que la gente exagera con eso de la seguridad primero. Yo soy más del estilo siempre lo he hecho así y nunca ha pasado nada. Por eso, cuando decidí hacer un simple cambio de aceite en mi auto, no tenía intención de complicarme la vida con soportes, cuñas ni nada de eso. Total, era levantar el coche con el gato, meterme debajo, aflojar un tornillo y listo. Pero ese día, algo se sintió distinto. Tenía el gato hidráulico ya colocado, el auto levantado y yo a punto de deslizarme debajo cuando me dio una punzada rara en el estómago. No era miedo, ni duda, ni cansancio. Era como una vocecita interna diciendo, pon los soportes. Hazlo. Yo, que siempre he considerado innecesario ser tan cuidadoso, me quedé un momento mirando los soportes tirados en la esquina del garaje. Estaban llenos de polvo, como si también supieran que casi nunca los usaba. Suspiré, medio riéndome de mí mismo, y pensé, bueno, no me quita nada ponerlos. Los acomodé, levanté un poco más el auto y los coloqué en su sitio. Cuando por fin me metí debajo del coche, me sentí ridículamente profesional, como si estuviera grabando un tutorial. Aflojé el tornillo del cárter, el aceite empezó a caer y yo estaba en plena satisfacción mecánica cuando escuché un clic extraño. No un clic normal. Un clic que no debería existir. Antes de que pudiera procesarlo, el gato hidráulico cedió. El auto cayó unos centímetros de golpe, lo suficiente para que el corazón se me subiera a la garganta. Si no hubiera puesto los soportes, ese simple cambio de aceite habría terminado en tragedia. Pero ahí estaban, firmes, sosteniendo el peso que yo había subestimado. Me quedé quieto un buen rato, respirando hondo, sintiendo cómo la adrenalina me recorría el cuerpo. Cuando salí de debajo del auto, me quedé mirando el gato como si me hubiera traicionado. Y en cierto modo, lo hizo. Ese día entendí algo que nunca había querido admitir, la seguridad no es exageración, es prevención. Y a veces, una corazonada, esa sensación que aparece sin explicación, es la diferencia entre un susto y un final terrible. Desde entonces, cada vez que trabajo en el auto, los soportes son lo primero que saco. No porque me haya vuelto paranoico, sino porque ya aprendí que escuchar esa vocecita interna puede salvarte la vida.